Bienvenidas, bienvenidos un día más a Plano Medio en Zona Media Televisión. Hoy estamos con Jesús Úcar Muruzábal. Bienvenido, Jesús. Bueno, Jesús Úcar es catedrático de dibujo, pero todos lo conocemos en nuestra zona media como pintor, como escultor, en este caso como escultor. Porque, ¿qué te llevó, Jesús, a hacer la escultura de Príncipe de Viana en Olite? Pues mira, ¿Quién contacta contigo? El inicio fue Maite Garballo, la que fue alcaldesa de Olite, pues me llamó, me dijo que su grupo pues estaban pensando en hacer la figura del Príncipe de Viana, y entonces pues me pidió asesoramiento, y a partir del asesoramiento pues hemos terminado que la escultura ahora mismo está en estos momentos en la plaza de Olite. O sea, esa es la cuestión. Te voy a hacer un pequeño matiz, estoy en este momento jubilado, ya soy jubilado. Bueno, más jubilado, que he sido profesor de dibujo. Y te conocemos mucho por tus pinturas cuando has ganado concursos y has sido, quizá menos por la escultura. ¿Por qué la pintura más y la escultura menos? ¿Más complicaciones? Pues mira, a ver, para pintar, si por ejemplo haces acuarelas o incluso óleo acrílico, pues necesitas muy pocos medios. En un rincón más pequeño que lo que puede ser esta sala, ya puedes hacer. La escultura es un lenguaje bastante caro. O sea, hacer una escultura del Príncipe de Viana, que al final pesa un montón de kilos, necesitas un montón de espacio. Si te mueves en el mundo de la piedra, acero, en el mundo de la madera, necesitas grúas, necesitas una infraestructura muy grande para hacer, esculturas que tengan cierta relevancia. Cosillas pequeñas y maquetas puedes hacer. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la escultura pues es mucho menos común que la pintura. Yo hice la especialidad de escultura en Bellas Artes y, sin embargo, me he dedicado, bueno, en el 90 y tantos % a la pintura. Por eso mismo, porque los medios que necesitas para hacer una obra en condiciones pues son mucho menores. Vamos a hablar de esta en cuestión, Príncipe de Viana. ¿Cómo te planteas, primero, de qué material se hace antes de que sea ya el final de la escultura? ¿Cómo es el comienzo de esa escultura? ¿Y en qué te basas la imagen? Porque hay imágenes de Príncipe de Viana, hay pinturas. Pues mira, retratos. te voy a decir. A ver, el proceso de lo que puede ser una escultura, lo primero que tienes que hacer es documentarte en la época en la que está, ¿no? Yo he leído pues muchísimos libros que hablan del Príncipe de Viana, principalmente el de Miquel Zuza, que tiene el título Príncipe de Viana, el hombre que pudo reinar, también el de Manuel Iribarren, que tiene también La Separata, el de María Narbona. O sea, me he documentado bastante, y hasta incluso en internet hay montones de conferencias y vídeos al respecto, ¿no? Entonces es casi lo primero que tienes que hacer. Dices, ¿quién es este personaje? En el momento que tienes, más o menos, ya vas conociendo de la época y del personaje, también he mirado muchísimas imágenes que había. ¿Con qué me he encontrado? Que escultura no hay ninguna. O sea, esta de Olite es la primera, y sin embargo, imágenes de pintura hay varias del Príncipe de Viana. Igual hasta la más conocida puede ser la que hizo, en teoría, Antonio Aznar en el libro de Fernando Bolea, que es la que tiene como símbolo la institución Príncipe de Viana, y también una de Moreno Carbonero, que es un cuadro magnífico que hay en el Museo del Prado. Son las más conocidas. Pero hay muchísimas imágenes al respecto, además todas muy diferentes en lo que sería la imagen propia del Príncipe de Viana. Un dato, cuando se quiso levantar lo que es la tumba del Príncipe de Viana, que está en Poblet, pues se vio que además casi todos los huesos que estaban ahí están mezclados con 100 personas, entonces muy difícil de poder encontrar algo concreto, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí, pues bueno, pues yo fui ideando una imagen. Decirte que cuando vas a hacer una escultura consiste en elegir una serie de cosas y renunciar a
a otros caminos que te van surgiendo. Por ejemplo, el primero, igual el de la edad, ¿no? Dices, vas a hacer una escultura de ¿cuántos años? Porque claro, toda la vida de una persona tú la tienes que concretar en un momento concreto. ¿Qué pasa? Que en el momento que eliges algo renuncias a otros, ¿no? Esa es Normalmente las pinturas que hay son variadas en cuanto a lo que estás diciendo, a edad. O sea, ¿puedes tener una imagen física de él en distintas edades? A ver, el príncipe de Viana vivió 40 años, o sea, nace en 1421 y muere en 1461, 40 años. Entonces te quiero decir, ya imágenes de viejo no puedes hacer, porque en realidad casi irías contra lo que es la natura histórica. Eso es una cuestión. Entonces ya te tienes que, digamos, centrar en esa época. Para lo que es la escultura, a veces es mucho casi mejor el hecho de hacer personas mayores, porque son más expresivas, lo que son las arrugas y demás, te dan, yo qué sé, podemos pensar en lo que son los Goya, ¿no? El Goya maduro tiene muchísima fuerza, porque hay muchos rasgos de la vida que ha llevado. Cuando uno más joven es, pues casi no tiene arrugas, tienes que hacer igual una imagen sobre todo de lo que es la cara, pues con menos vida, ¿no? Pero bueno, ese es un condicionante que ya tenía a la hora de hacer, pero bueno, al final yo creo que le he solucionado bien. Yo he hecho una imagen de unos 30 años. He tenido que despreciar, pues eso, de cuando el príncipe de Viana era adolescente o un poco más joven. ¿La vestimenta que lleva era la que habitualmente llevaban ellos a diario o la que llevaban más en momentos puntuales de actos o de fiestas y demás? ¿Cuál sería? Pues mira, a ver, sobre la vestimenta yo creo que me he documentado muchísimo al respecto, ¿no? Y he visto imágenes del príncipe de Viana con ropas o sea, hasta los pies, y he visto también pues otras imágenes de la época, pues con faldas más cortas, con gorros de todo tipo de su época. El gorro que le he puesto es el que se llama chaperón. Es una especie como por resumirlo así, de un turbante que tiene una cinta, sí, que servía también para atar el gorro pues, en días de viento y demás, ¿no? Y, a ver, en lo que es el príncipe de Viana tenemos que tener en cuenta que vive en el siglo XV. El siglo XV hay una transición de lo que podía ser la época medieval al Renacimiento. Hay imágenes, como por ejemplo la de pintores como Dierbourts, que en algunas imágenes muestra ese cambio, ¿no? De lo que puede ser el mundo de los clérigos, el mundo de una sociedad más seria, con respecto de otra, que ya va, y que estaría casi en blanco y negro, con ropas muy largas, a otra gente que ya se viste pues, con ropas más cortas, en color, con estampados, con bordados y demás, ¿no? Eso pasa en esa época, porque no hay que olvidar que el Renacimiento pues lo que hace, coloca al ser humano como centro de la creación, se valora muchísimo la cultura, la parte científica de las cosas, no una teocracia en la que Dios decía cómo se tenía que comportar el ser humano, frente a lo que puede ser el Renacimiento, que abre a lo que es el conocimiento, la cultura y demás, ¿no? Entonces yo he elegido una imagen, por terminar, pues un poquitín ya más que abre esa puerta a lo que es el Renacimiento. Enseñan más cuerpo, las piernas ya están, digamos, al aire libre, no se tapa. Si comparamos, por ejemplo, con la escultura de su abuelo, que está ahora mismo en Pamplona, pues parece un fraile. Y yo he huido un poco por darle esa visión, que también me parece que iba mucho mejor con la del príncipe de Viana. Cuando vean la escultura en Olite, acuérdense de toda esta charla que nos está dando Jesús, porque, madre mía, lo que se aprende de una escultura, ¿no? Bueno, y me gustaría que nos dijeras esos primeros pasos. ¿Cómo haces el molde de esa escultura? Bueno, a ver. En los materiales y sí, medidas, porque también, sí, claro, tienes que valorar la medida que vas a hacer, va a estar en la calle,
va a estar en el suelo, ¿no? Supongo que eso te dirían desde el inicio. No, ¿no? No, a ver, lo que sí teníamos casi como propuesta el hacer una escultura a tamaño real. Dentro de lo que se sabe y de los escritos decía que el príncipe de Viana era un poco más alto de la media. Bueno, esa media de lo que es el siglo XV era más baja que la de ahora, pero yo digo, ahora no voy a hacer una media de aquella época porque nos parecería pequeño. Entonces cogí una imagen que más o menos viene a medir un 81. O sea que para nuestra época es un poco más alto de la media. De lo que era en realidad. Y con respecto al cómo comienzo a hacer, bueno, yo sabía o sea, sabemos que el final iba a ser en bronce. El bronce es un material que aguanta bastante en la calle, ¿eh? Y entonces el mismo material en muchos casos te condiciona qué puedes hacer o qué no puedes hacer. O sea, esta escultura, por poderte dar un ejemplo, en piedra, en mármol, no se hubiera podido hacer así, se hubiera roto de los tobillos enseguida. Y sin embargo el bronce es un material que aguanta muchísimo. Entonces ya te condiciona el qué puedes hacer, lo que va a ser el final, ¿no? Y a la hora de hacer el bronce tiene un proceso que, bueno, tienes que hacer lo que es el original en barro para que se sujete el barro a 1,80, o sea, con una medida de 1,80, tienes que hacer una buena estructura de metal por dentro. O sea, una estructura de metal. Para que el barro te aguante tienes que hacer por dentro una para que estructura. se sujete, porque si no se caería. Y entonces hay que hacer un soporte para que esa estructura se sujete. Y sobre la estructura pegas el barro. Y entonces adaptas. A esa estructura que lleva varilla corrugada de 8 milímetros hay que doblarla y te quiero decir... Y ya lo que haces es forrarla de una tela metálica, de esta tela de conejera. ¿Te acuerdas? Tú la vas poniendo en lo que es la estructura, que viene bien sujeta por un soporte metálico, y entonces es cuando empiezas a poner el barro. Cuando haces el barro, hay que hacerle un molde. El molde va a piezas, ¿eh? Es un molde que se hace generalmente con silicona y escayola. La silicona reproduce bastante bien y es muy fácil para desmoldar porque es bastante maleable, dúctil, ¿no? Sí. Y después se le pone alrededor una estructura de escayola, para que sujete la silicona y entonces cuando pongas el otro material no se deforme. Y luego hay que hacer un positivo de cera. Madre mía. Con el positivo de cera se le hacen dos moldes de cerámica, uno por dentro y otro por fuera, que hay que cocer esa cerámica para que aguante lo que es la colada. Y finalmente con un vertido de lo que es el bronce. El bronce es una aleación de cobre y estaño, o sea, es básicamente eso. Por colada, eso ya me lo hicieron en una empresa de Madrid que se llama Capa, muy buena empresa. Entonces ahí se echa el vertido de lo que es el bronce y se desmolda el bronce cuando ya solidifica. Cuando llega a temperatura ambiente, entonces se solidifica. El bronce funde a 1200 grados. Sí, sí. Y luego todas esas partes, todas esas piezas se vuelven a juntar y lo que queda es la escultura que vemos ahora mismo en Olite como final. Tiempo, porque de lo que me estás hablando es un arduo trabajo de ¿cuánto tiempo, Jesús? Pues yo me he pasado prácticamente todo 2025 con la escultura. O sea, todo el año. Desde que te empiezas a informar, porque claro, lo primero te tienes que documentar bien. ¿Quién es tal? Sería más o menos pues igual abril cuando empecé a modelar, pero durante los meses anteriores he hecho pues distintos dibujos de cómo podía ir, distintas ideas. Y luego, pues claro, tienes que modelar y luego todo el proceso de la fundición que cuesta, fíjate, se puso en diciembre del pasado año, del 2025. O sea que la fundición ya la hace una empresa, ¿no? Sí, la fundición. A ver, ahí tienes, es una empresa además bastante grande. Bueno, necesitas unos medios bastante importantes, ¿no? Sí. ¿Has disfrutado de este trabajo? ¿Te ha dado muchos rompimientos de cabeza? Pues, si te digo que mientras casi la estaba haciendo, perdí 4 kilos. Madre mía. Porque, a ver, es todos los días... A ver, eso suele pasar igual en cualquier proceso creativo, ¿no? Comienzas a hacer algo, no tienes nada.
Y entonces hay que poner algo, porque claro, tú, en lo que es un proceso creativo de estos, tú vas juzgando con respecto de lo que haces y cómo te va quedando. Tienes más o menos una idea, pero al final vas modificando cosas, ¿no? Por ejemplo, en los primeros dibujos no le había puesto una máscara en la parte derecha. Esa es otra de mis inquietudes. ¿Por qué esa máscara? Pues mira, a ver... Es un detalle ahí, ¿no? Mira, el príncipe de Viana, mira, como te he dicho, tú al fin y al cabo no puedes representar toda la vida del príncipe de Viana en una sola imagen, no. Tú al fin y al cabo lo que eliges son pequeñas características de su vida. Y una que me gustó mucho es que el príncipe de Viana, ya cuando tenía 16 años, y eso está documentado en el Archivo General de Navarra, que Florencio Idoate es el que lo sacó, aparece en lo que es el libro de cuentas de su madre, cómo su madre ya compró, cuando él tenía 16 años, una serie de materiales para que su hijo hiciera una representación teatral. Fíjate. Y otro de los detalles que también pues es por el que desarrollé esa idea es que después ya de cuando su madre había muerto, y además en el Palacio de Tafalla, aquí en Tafalla, hizo una representación teatral en la que les invitó a su padre, Juan II de Aragón, y Juana Enríquez, que son los padres, además de Fernando, o sea, padre y madre de Fernando el Católico. El príncipe de Viana siempre a su padre les reclamó que el reino de Navarra era suyo, y a él era el que le correspondía. Su padre se negaba por una cláusula que puso Blanca de Navarra, que decía siempre será hijo lo que es el príncipe de Viana con el consentimiento de su padre, y ese consentimiento prácticamente nunca se lo dio. La relación entre padre e hijo fue bastante mala, bastante mala, ¿no? Dos maneras de pensar completamente diferentes. Y el príncipe de Viana, en un momento determinado, invitó a su padre y a su madrastra a que vieran una representación aquí en Tafalla, que la hizo él, y donde venían a representar lo que eran los 12 pares de Francia. El príncipe de Viana siempre presumía que el linaje del príncipe de Viana era de más abolengo que el de su padre, Juan II, porque él descendían de Carlomagno y de San Luis. Por parte de su madre, claro. Por parte de su madre, de las 12 familias más importantes de Francia. Y él hizo esa representación de los 12 pares de Francia, donde le vino a decir a su padre, mediante el teatro, que a él le correspondía el reino de Navarra, y además que su linaje era mucho más importante que el que tenía su padre. Su padre y sobre todo Juan Enrique se cabrearon también mucho ante esta representación, pero la idea que me gustó fue esa de decir, utilizar el teatro como arma, bueno, como otra arma diferente, ¿no? Lo que es utilizar la cultura frente a lo que había sido en el ámbito de su padre, lo que era la guerra, el ser un personaje bastante, a ver cómo diríamos, en muchos casos intratable, ambicioso, bárbaro, ¿no? donde su padre siempre, el fin justificaba los medios, y sin embargo el príncipe de Viana, una persona de cultura, hizo la traducción él de lo que era la ética de Aristóteles, que la pasó del latín al romance, escribió el libro, o varios libros, sobre la crónica de los reyes de Navarra. Se dice que le tocaba algún instrumento, le gustaba la pintura, le gustaba el mundo también del teatro, o sea, completamente era un artista, diferente, ¿no? Sí, una visión más renacentista, ¿no? Con su padre, claro, entonces tenían que chocar, ¿no? Dos mentalidades completamente diferentes, ¿no? Casi muy parecida a lo que nos puede pasar hoy en día, Sí. Con respecto a la monarquía, a lo que, ¿no? Y a lo que es el mundo digamos actual, en el sentido de quién tiene el poder, el que casi tiene las armas y demás. Su padre en la batalla de Eibar le ganó, porque su padre casi fue el que generó la guerra civil en Navarra, entre los beamonteses que apoyaban al príncipe de Viana y los agramonteses que le ayudaron a él.
pero cuando entran en batalla, su padre le gana. Pero sin embargo, en el mundo del teatro, en el mundo de la cultura, quien le gana es el príncipe de Viana. Y entonces esa idea me gustó. Y además me inspiré para hacer la máscara en una de las máscaras del carnaval de Unano, que básicamente tienen lo que son los ojos, se hacen con un taladro y una boca prácticamente rectangular, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues para coger una máscara del teatro de cualquier sitio, pues me voy a inspirar en algo que ya está enraizado con nuestra cultura navarra. Y esa es la cuestión. Bueno, estamos hablando con un artista, pero que un artista, por lo que veo, tiene que documentarse mucho para poder hacer una obra como la que ha sido la del Príncipe de Viana. Bueno, creo que fue de forma altruista todo este trabajo, ¿no? Que al final lo que costó más dinero fue el tema del bronce, ¿no? De mandarlo a esta empresa y que, bueno, 1 año, 4 kilos, ¿cómo estás? ¿Satisfecho después de todo esto? Pues, hombre, estoy satisfecho, ¿no? Porque ahora veo el resultado. Ha habido momentos que lo he pasado, pues mal. Porque, a ver, al final tienes un proyecto que hacer, cómo quedará, pero bueno, en este momento estoy satisfecho y sí, lo he hecho de forma altruista porque dije, bueno, pues ahora en este momento tengo tiempo, el proyecto me gusta, la imagen del Príncipe de Viana me parece que es una imagen rica para trabajar en él, tiene en la otra mano un libro, sí. Que dices, bueno, y pues a mí me ha gustado ese mundo de lo que es de la cultura, el potenciar en el Príncipe de Viana eso. Le podía haber puesto una espada, porque también aprendió en lo que eran las artes de la guerra y demás, pero a mí me ha gustado esa otra parte, ¿no? Esa apertura a lo que va a ser el Renacimiento. Mucho más el artístico, ¿no?, que el de las guerras. Bueno, y decirles que nos ha dado una lección ahora mismo de historia, pero si ustedes quieren verle más ampliamente que en esta entrevista, lo pueden ver el viernes en la Casa de Cultura de Olite, que vas a dar una charla explicando un poco todo esto, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco qué pretendes con la charla. Sí. O sea, en lo que es la charla, claro, ahí pues llevaré muchísimas imágenes al respecto de cómo, de todo lo que ha sido el proceso, tanto pues a nivel histórico, artístico, y donde tengo ahí pequeñas imágenes y demás de cuáles han sido los pasos hasta el final, ¿no? Entonces, aquí han podido ir viendo, mientras nosotros hablábamos, alguna de esas imágenes, pero que, como les digo, él el viernes en esa charla en Olite pues ampliará mucho más todo lo que ha sido este proceso. A las 7 de la tarde, en la Casa de Cultura, para todo el que quiera venir, está abierto, no se cobra entrada ni nada, entonces pues está abierto a que pues cualquiera pueda venir, si quiera informar un poquitín más de la figura del Príncipe de Viana y de los procesos de escultura, cómo son. Bueno, y ahora mismo estás en proceso con alguna obra, estás pintando, ¿qué es lo que estás haciendo, Jesús? Pues en este momento estoy un poco casi descansando, un poco más parado. Tengo un cuadro que estoy haciendo, uno de los típicos paisajes urbanos que hago, en este caso de Pamplona, y estoy con él. Me está costando un poquitín más, pues porque bueno, me lo tomo un poco más tranquilo. Pues como les decía, Jesús le hemos visto pintar en la calle, en concursos, ahora con esta obra, pero le vemos también con los catatos tocando la guitarra en San Martín, o sea que un catato, un sanmartinejo que le da al arte mucha importancia en lo que ha sido su vida, ahora ya jubilado, pero que sigues ahí. Pues lo dicho, Jesús, que tengas mucha suerte el viernes con esa charla, que vaya mucha gente, les invitamos a todos desde aquí, que será una charla como han podido ver aquí, pero casi nos quedamos cortos, no tenemos tiempo para más, será muy interesante. Gracias siempre por acceder a nuestra invitación. Gracias a ti, Nieves, a Zona Media, y espero que el programa pues lo vea mucha gente. Lo dicho, y a todos ustedes, gracias un día más por estar aquí en Plano Medio, en Zona Media Televisión. Nos vemos en un próximo programa.